Cuando lloran los valientes es una de las películas más destacadas de Ismael Rodríguez. Hay que remarcarlo, porque las palmas se las llevan otras cintas. Y en este trabajo de Ismael Rodríguez y Pedro Infante, pues Cuando lloran los valientes tiene muchísimos méritos. El mérito principal es que esté tan bien contextualizada, gracias, como lo decía hace un momento, a Rogelio A. González Jr., Arturo Manrique el Panzón Panseco, nuevoleoneses que pudieron ayudar para contextualizar no solo en lo visual, sino también en el lenguaje a cada uno de los personajes, para que el espectador pudiera identificar los espacios y también, obviamente, al origen de esta cinta, que es la radionovela de Pepe Peña. Pero también hay otros aspectos que es necesario destacar. El trabajo de actuación, particularmente Víctor Manuel Mendoza, así como Pedro Infante, como Agapito Treviño, y las actrices que están en primer nivel siempre, Virginia Serret y Blanca Estela Pavón. Además de un personaje que se quedó con el nombre del que interpreta en esta cinta, que es el niño Joaquín Roche Jr., que interpreta a Pinolillo. Junto a todo esto, no podemos dejar de mencionar la canción que se interpreta a mediación de la película. Una canción que está haciendo una descripción del Monterrey de aquella época, el Monterrey del siglo XIX. Se señalan los espacios, lugares, características y además un detalle muy interesante, se interpreta en el momento en que están preparando una carne asada en las noches. Todos estos detalles hacen que Cuando lloran los valientes sea una película que tiene muchos elementos encomiables y que, porque se ha dado prioridad a otras cintas de la dupla Ismael Rodríguez-Pedro Infante, se le ha dejado un poco atrás. Pero bueno, además de Agapito Treviño, el Caballo Blanco, hemos de pensar en otros personajes que han llegado a la pantalla cinematográfica a partir de una leyenda o de un corrido. Y en este caso vamos a pensar en Juan Charrasqueado. Juan Charrasqueado es un personaje conocido por el corrido escrito por Víctor Cordero. Y a Juan Charrasqueado lo tenemos desde su sola imagen, el solo hecho de estarnos refiriendo esa herida con una charrasca que lleva en su rostro. Desde ahí podemos pensar que es un personaje malo, un personaje malvado como tantos que hubo en la pantalla cinematográfica, y sobre todo si nos damos cuenta que su protagonista fue Pedro Armendáriz. Sin embargo, dentro de todas esas acciones en las que está participando Juan Charrasqueado, hay un elemento que nos hace integrarlo en esta línea de Cuando lloran los valientes. Este personaje, valentón, más que valiente podríamos decir valentón, que el corrido nos está diciendo que era borracho, pendenciero y jugador, se doblega, también llora y se doblega ante la persona amada. Un personaje también bellamente interpretado por Miroslava. Esto nos hace pensar que Juan Charrasqueado no ha surgido de una leyenda. No tenemos crónicas sobre Juan Charrasqueado. Lo que tenemos es el corrido. Y en ese sentido nosotros tendríamos que rescatar el corrido como otro de los elementos que nos sirven para ir conociendo espacios, ambientes, atmósferas, personajes, aun cuando estos personajes no hayan existido realmente, sino que hayan surgido desde la pluma de un compositor. En este caso, Juan Charrasqueado lo tenemos desde el momento en que Víctor Cordero escribió ese corrido. Y fue tanto el éxito de Juan Charrasqueado que durante varios años se estuvo manteniendo en la memoria colectiva. La canción se grababa, volvía a grabarse y entonces vuelve a aparecer en el cine. Y así tenemos también Los amores de Juan Charrasqueado, tenemos al hijo de Juan Charrasqueado, pero nadie ha podido borrar la imagen de Pedro Armendáriz en la película original. Juan Charrasqueado es un personaje que Pedro Armendáriz supo darle un tono muy particular. ¿Por qué? Porque a la presencia tan fuerte, tan recia, que caracterizó siempre a Pedro Armendáriz, se le dio también el tono de la sensibilidad. Entonces esos dos elementos se van a fusionar y logran
justamente uno de esos personajes inolvidables de Pedro Armendáriz, una vez que lo sacamos del esquema de las tragedias del Indio Fernández, donde obviamente es la estrella absoluta. Entonces en Juan Charrasqueado nosotros estamos asistiendo a la confección, por llamarle de alguna manera, de otro tipo de personajes, los personajes que siempre se nos estará remarcando en la línea del machismo, pero un machismo que finalmente se doblegará y que se va a doblegar justamente por una pasión amorosa. Estos son aspectos que el cine pudo trabajar, pero de una manera tan sutil que sin que se pierda la bravura, sin que se pierda la recia personalidad de un actor como Pedro Armendáriz, nos pueden dar la otra cara de la moneda del personaje, y es la parte sensible. Podría haberse hecho un personaje arquetípico, un personaje lleno de clichés. Sin embargo, se nos está dando desde otra línea. Y esto es importante destacarlo. ¿Por qué? Porque al frente de la cinta está Ernesto Cortázar. Y Cortázar había escrito muchísimas canciones para el cine, había escrito muchísimos corridos, había participado en esta construcción de personajes arquetípicos. Sin embargo, en Juan Charrasqueado nosotros estamos viendo que se tuvo la precaución de no darnos simplemente al borracho, pendenciero y jugador, sino a darnos un personaje sensible, un personaje del cual finalmente nos hace ver que los valientes también lloran y la pantalla nos ofrece cuando lloran los valientes. En este caso, Agapito Treviño, el caballo blanco, y Juan Charrasqueado. Genaro Saúl Reyes los espera la próxima semana para seguir comentando sobre esto que tanto nos gusta, el cine mexicano y su historia. Hasta la próxima.